constructivo. Uno que responde a la planificación original y otro que responde a una serie de modificaciones drásticas en diferentes espacios de la yacta. Entre uno y otro momento, como en cualquier ciudad antigua o moderna, tenemos también cierto tipo de modificaciones. Hay cambios de función, de uso, de espacios, entre otros. Aquí, por ejemplo, este es un trabajo de tecnomorfología a cargo de la arquitecta Dinga Bazzi, el frontis del Templo del Sol, del conjunto del Templo del Sol, del conjunto de la Casa del Inca, y lo que tenemos es, lo que está en morado, son plataformas que se adicionaron en función a las necesidades, acá ya ingenieriles, porque estas estructuras eran tan altas y el peso podía generar algún tipo de colapso. Estas estructuras no existían en una primera etapa constructiva, lo que está en morado, pero los ingenieros vieron por conveniente adosar una plataforma y para contener de cierta manera el peso de las estructuras en la parte superior. Imagínense si estas estructuras no existiesen, cómo se vería de impresionante desde cualquier punto que se viese el Templo del Sol y sobre todo lo que es la Casa del Inca. Excavación de Alfredo Mormontoy en 2005 y posteriormente una excavación de Piedad Champi en la misma recta, en el frontis, digamos, del el frontis este de lo que es la Casa del Inca, evidencian un muro fino que ha sido soterrado justamente para adicionar esta plataforma. Y aquí tenemos, los turistas siempre preguntan, ¿no? ¿Dónde está el desecho de todas las construcciones? Porque el trabajo en piedra genera desecho. Bueno, los incas supieron usarlo adecuadamente para generar estas capas que permiten una infiltración lenta del agua de lluvias y es justamente por eso que la yacta de Machu Picchu, a pesar de haber perdido sus techos poco después de su abandono total, alrededor de la segunda mitad del siglo XVI, es que ha sobrevivido hasta nuestros días. Excavaciones que se han hecho en el marco del programa, donde se ha definido, donde se han evidenciado cambios en la morfología de la planificación original. Este era un patio, esas escalinatas que ustedes ven aquí en la fotografía no son para acceder al segundo piso de este recinto. Era idealmente la proyección de esta escalinata que baja de la portada de doble jamba invertida, pero decidieron realizar una modificación y generaron la escalinata en este sitio. Si ustedes pueden notar, la próxima vez que vayan, presten un poco de atención a esta parte de la escalinata y tenemos elementos líticos que corresponden a muros, no realmente a escalinata. Este es un tema bien interesante porque siempre ha sido un misterio para qué estaban estos elementos líticos distribuidos con un canal obviamente tallado. Están en la zona agrícola por el camino de la parte media y también están en la zona urbana, en la parte inferior del Templo del Sol. Lo que hicimos básicamente fue un trabajo de registro de cada uno de los elementos líticos que están diseminados, como les mencionaba, en la zona agrícola y en la zona urbana. Y midiendo y juntándolos en el programa, nos dimos cuenta que todos estos elementos de color naranja calzan exactamente en este espacio que está en la parte superior del Templo del Sol, que es el actual canal. Y este elemento rosado calza exactamente en este espacio que funciona como el puente del canal. Sabemos que el agua viene de estos tres manantes que son semipermanentes en la ladera de la montaña Machu Picchu, son más de 700 metros de canalización, y lo que están haciendo los incas aquí es una futura modificación. Es decir, las terrazas arqueológicas están preparadas
para recibir el agua de lluvia. Es más, dependen del agua de lluvia. No hay canales de irrigación, como en el caso de Choquesuizui, por ejemplo. En Machu Picchu los cultivos dependen del agua de lluvia. Lo que están haciendo los incas están trabajando un nuevo canal que va a permitir elementos líticos más grandes, elementos líticos con una caída al interior. Algunos están en proceso, otros están totalmente finalizados. Y una vez que todos estuviesen listos, los iban a reemplazar en la parte superior donde está actualmente el canal, justamente para evitar cualquier tipo de infiltración indeseada de aguas que pudiese debilitar y afectar las estructuras del conjunto, que como todos sabemos es el más importante en todo el área nuclear de la Yacta de Machu Picchu, que es el conjunto del Templo del Sol. Esto es un trabajo que quedó inconcluso. En función también a las excavaciones arqueológicas en esta tercera terraza, todos se ubican, todos conocen básicamente a la perfección la Yacta de Machu Picchu, el área nuclear, porque transitan por ahí de manera permanente. Hemos definido que hay elementos líticos que están listos para ser transportados para el hastial y encajan perfectamente en el hastial del Templo de las Tres Ventanas. Tanto el Templo de las Tres Ventanas como el templo principal nunca fueron acabados. Esto también se evidencia en las excavaciones que hicieron. En primer lugar, el templo principal, que lo excava Bingham, y que solo encuentra en la superficie algunos fragmentos de cerámica, pero luego ya no encuentra nada. Y el granito, porque tenemos diferentes tipos de granitos y granodoritas en toda esta formación que corresponde al batolito de Vilcabamba, este granito especial para los templos, en este caso, viene de esta pequeña cantera que está al frente. Ahora, este es un tema bastante interesante. Acá tenemos al arquitecto Eulogio Cavada, con Melchor Enríquez. Están ellos, Cavada trabaja entre los 50 y 60, finales de los 50 básicamente, en Machu Picchu. Él es quien está a cargo de todos los trabajos que se están realizando allí. Y si bien en los 60 hubo una excavación alrededor de este elemento lítico que está en el centro de la plaza principal, los resultados o la información que el doctor, que en paz descanse, Alfredo Valencia, nos refiere es que era un elemento que estaba en camino a uno de los templos y que fue abandonado en el sitio. En los 90 hubo otro intento de excavación, obviamente limitada, solo 50 centímetros alrededor del elemento lítico, y tampoco se llegó a mayores conclusiones. Sin embargo, en el 58, que el arquitecto Eulogio Cavada excavó parcialmente el elemento lítico que en ese momento estaba en posición horizontal, como lo podemos apreciar en las fotografías de Martín Chambi de los 20. En las de Bingham no se ve con claridad porque está todo cubierto por vegetación. El arquitecto Eulogio indica que habría que ser muy cuidadosos con hacer excavaciones alrededor porque habían elementos líticos finos que estaban circundando este elemento grande. Bueno, en 2016, si mal no recuerdo, hemos realizado la excavación muchos de ustedes la han visto en proceso, alrededor de lo que denominamos Huanca, y nos dimos con la sorpresa de que hay una aglomeración impresionante de elementos líticos alrededor
del gran elemento, de la huanca. Y si uno excava en cualquier otra parte de la plaza, no encuentra ni un solo elemento lítico. Eso resultaba bastante extraño. Finalmente, en una de las esquinas de la aglomeración, lo que pudimos definir es un muro. Este es definitivamente un muro inca, pero es un muro construido de una manera bastante, si podemos decir, tosca, es una pirca. Ahora, esto lo tomamos del colega Monteverde, que ha hecho una relación de lo que existía en la plaza de la Hatun Yacta, del Gran Cusco, durante época inca, y que algunos de estos cronistas lo vieron. Y básicamente todos coinciden que era una piedra en forma de pan de azúcar, puntiaguda hacia arriba. La forma de pan de azúcar es una forma prismática, básicamente. En algunos casos mencionan que está forrada de oro y también mencionan que está rodeada de una cantería, de un muro básico, no tallado, sino básico de elementos líticos. Entonces, en función a esto, hemos podido, y a las excavaciones, establecer que efectivamente lo que tenemos aquí es el Ushnu primigenio de la Yacta de Machu Picchu. Ojo, esta es una fotografía de 1960, no, de 1959. Es un año después de que el arquitecto del Ojo de Cavada, de la posición vertical en la que estaba la huanca, la pone de pie. Y todos hemos visto todas estas imágenes de la huanca, incluso con el doctor Manuel Chávez Bayón, donde no podemos definir o no podíamos definir si era un elemento lítico realmente tallado. Ahora con esta fotografía a la que tuvimos acceso gracias a un convenio con el Museo Sling del sureste de Moravia, de República Checa, el viajero Edward Ingris fue quien tomó la fotografía, podemos establecer que definitivamente esta fotografía está en muy buena calidad, es un elemento tallado en forma de prisma y en función de la excavación está rodeado de una pila de cantería, que es exactamente lo que indican los cronistas de lo que existía en el Jaucaipata en Cusco. Y esto funciona de manera excepcional con lo que el padre de la arqueología cusqueña ya nos decía en su artículo de Cusco y Machu Picchu en 1971. Manuel Chávez Bayón lo ponía a manera de interrogante. ¿Sería Machu Picchu un Cusco en pequeño construido en función a las características geográficas? Y es exactamente lo que tenemos aquí. Machu Picchu es una réplica del Cusco en pequeño adaptado a las características geográficas del entorno, como muchas otras ciudades yactas, mejor dicho, incas. En el ámbito de todo lo que es el santuario histórico de Machu Picchu, bueno, que es un ámbito moderno, digamos, recordemos que cuando se iba a inscribir, es más, está en el informe de ICOMOS Internacional, y como recomendaba que no solo se inscriba lo que es el área que actualmente ocupa el santuario histórico de Machu Picchu, sino todo el Valle Sagrado. El Valle Sagrado es una proyección, básicamente, de lo que es la gran yacta del Cusco. En este pequeño espacio, solamente de lo que denominamos la yacta de Machu Picchu, me refiero a las 700 hectáreas que incluyen las montañas, tenemos 5 puentes o evidencias de estos 5 puentes que conectaban la yacta con los demás monumentos arqueológicos en el ámbito. En todo el santuario, en el caso de lo que es el Wilcamayu, tenemos 9 puentes. De esos 9, desde el kilómetro 83, 5 están aquí, en este espacio.
Este es un tema interesante porque sufrimos un poco tratando de identificar cuál había sido el espacio por donde Melchor Arteaga había llevado a Bingham a través del río para llegar a la yacta de Machu Picchu el 24 de julio de 1911. Y tenemos la fotografía de Bingham y teníamos que identificar estos elementos líticos. Bueno, ese puente de troncos de Melchor Arteaga, que luego viene la temporada de lluvias, y los asistentes de Bingham que vienen en septiembre de 1911, Lanius y Tucker, no pueden cruzar y tienen que subir por el camino de San Miguel, por el mismo camino que subió Cosio en enero de 1912, guiado por Agustín Lizárraga hacia el área nuclear de la Yacta, está aquí. Estamos básicamente a 30 metros del puente Ruinas. Este es el 3 y este es el 4. Y el 2 y el 1 es donde se están apoyando los troncos del puente que había habilitado el amigo Melchor Arteaga. En función a las evidencias palinológicas, se han hecho estudios palinológicos desde la década del 90 con Elba Torres, eh, pero con mayor énfasis en 2015 hemos podido determinar que en la zona agrícola de Machu Picchu, eh, la mayor parte de los cultivos eran maíz. Y si bien en el análisis de micro y macrorestos procedentes de las excavaciones se han podido evidenciar hasta 3 tipos diferentes de maíz, aquí en estas terrazas que dependen estrictamente del agua de lluvia solo se puede cultivar un tipo de maíz. Este es interesante porque tenemos una cantidad impresionante de productos que se están consumiendo en la yacta de Machu Picchu que vienen desde distintos pisos ecológicos, pero aquí solo maíz, el cultivo en la zona agrícola. En función a los análisis que hizo el profesor Burger y Van de Merke, la dieta de los pobladores de Machu Picchu, de los, digamos, los restos óseos, los restos humanos que recuperó Bingham, que fueron a Yale y que ya retornaron, están en la Casa Concha, ellos pudieron establecer un alto porcentaje de consumo de maíz de las personas que habitaron Machu Picchu. El profesor Valencia y el doctor Wright hicieron una evaluación de cuánto se podía producir y ellos consideraron dos productos, papa y maíz, en las terrazas de la zona agrícola de Machu Picchu. Recordamos que, bueno, en todos los alrededores de Machu Picchu hay espacios agrícolas, pero estamos hablando estrictamente de lo que denominamos la zona agrícola. Y el profesor Valencia y el doctor Wright llegaron a la conclusión de que con la producción de toda la zona agrícola no se podría alimentar a más de 58 personas al año. Esto nos da a entender que el maíz que se producía en la zona agrícola estaba destinado a funciones netamente ceremoniales. Recordemos que la chicha es un elemento sumamente importante en cualquier tipo de ceremonia pasada y actual en los Andes. También se ha podido establecer una producción metalúrgica en Machu Picchu, pero es una producción metalúrgica para uso local. El brazalete de oro encontrado por Elba Torres en diciembre del 95 en la Plaza del Pisonay, el único objeto con un alto porcentaje de oro que se ha encontrado en la yacta en una excavación arqueológica. Hay otros objetos con porcentajes mínimos también de oro. Este producto, por ejemplo, no fue, digamos, lo más probable es que no fue elaborado en Machu Picchu. En Machu Picchu se están elaborando objetos, sobre todo
de cobre que, eh, que son para uso local. No se están generando objetos suntuosos para enviar a Cusco, sino al revés. Nos faltaba algo para la cadena operatoria de la producción metalúrgica y era básicamente el crisol, el espacio donde se fundía el metal. Y finalmente en las excavaciones de 2015 pudimos hallar estos crisoles. Los crisoles son definitivamente un elemento importante. Los hornos de fundición son otro elemento sumamente importante. Sin embargo, en Machu Picchu no se han encontrado. Lo más probable es que el metal, los metales, viniesen ya beneficiados a Machu Picchu. Y las huayras, donde tradicionalmente se beneficiaba el metal, se limpiaba, estuviesen en un lugar que no está dentro de lo que hoy denominamos Santuario Histórico de Machu Picchu. Tenemos la suerte en Machu Picchu de tener un par de observatorios astronómicos probados con precisión. Y con precisión me refiero a precisión milimétrica relacionados a eventos de solsticios, de equinoccios y posiblemente de lunisticios, que tenemos que esperar unos años para comprobarlo en la realidad. Este es un trabajo realizado en el marco del programa por el profesor Shukowski, el profesor Kosiuk y el doctor Fernando Astete. Inti Machay, que en los 80s ya había se realizó una investigación por parte de los colegas norteamericanos donde se definió que el túnel principal, la ventana principal de Inti Machay estaba relacionada con el solsticio de diciembre, pero no se prestó atención a la ventana lateral. Aquí lo vamos a ver con más precisión. Bueno, el mirador de Incarracay, para que tengan una mejor ubicación, y Inti Machay, todos ustedes lo conocen. Esto es Inti Machay. Este es el túnel principal relacionado con el solsticio de diciembre, pero ya con mediciones mucho más precisas y con reconstrucciones en programas de astronomía y con la comprobación en el campo en las fechas de los solsticios, ya podemos establecer una definición de un instrumento astronómico preciso a través de este túnel ventana en solsticio de diciembre y del túnel ventana lateral en el solsticio de junio. Y para el caso, bueno, aquí lo podemos ver con mucha más precisión. Este artículo está ya traducido al español en el libro de Machu Picchu Investigaciones Interdisciplinarias, que valga mencionar, es de acceso gratuito a través de la página de machupicchu.gov.pe, solsticios, equinoccios y lo que les mencionaba, posiblemente el unisticio mayor que generaría la misma luminosidad y sombra con precisión en el caso de la cueva de Inti Machay. Y lo que es el mirador de Incarracay, el sitio fue descubierto por Fernando Astete y Rubén Orellana en la década de los 80 en la otra ladera de la montaña Huayna Picchu, con la particularidad de estos orificios. Estos orificios están en relación a la salida del sol en el solsticio de junio a través del Yanantin, y como pueden ver es casi justo en la cima del Yanantin, pero no es para una visual directa en el caso de la salida del sol, sino es en la proyección, como lo menciona Sarmiento de Gamboa. Sarmiento de Gamboa nos habla de un espacio exactamente igual a este que él vio en el Cusco. Era un pilar y a través del pilar ingresaba el sol en determinadas fechas
y habían unas marcas en la parte posterior. Bueno, esas marcas en el caso del Mirador de Incarracay han desaparecido, obviamente por temas de tiempo. Recordemos también que muchas de las estructuras en Machu Picchu y en general en el Santuario estuvieron enlucidas con un mortero de barro, eh, pero la visión directa sí es para la salida heliacal de las Pléyades, y las Pléyades hasta el día de hoy están relacionadas con la agricultura y con años, si es bastante claro, la visual de las Pléyades va a ser un año adecuado y las lluvias van a venir en un momento eh, que se espera, y si están un poco nubosas, eso va a tener repercusión en el tiempo que llega la lluvia. Ahora, nos vamos a Pachamama, que todos conocen. Eh, este es un trabajo que se hizo con el Centro de Estudios de Arte Rupestre del Perú, con el arqueólogo Gori Tumi. Hace muchísimos años tuvimos la oportunidad de visitar Machu Picchu juntos por primera vez. Estamos hablando de por lo menos unos 18 años, y notamos este espacio, esta quilca o kelka, que es el nombre correcto para referirse a cualquier fenómeno de arte rupestre en el mundo andino. No le prestamos mayor atención en ese momento, pero en función al desarrollo del programa de investigaciones, decidimos hacer exploraciones mucho más minuciosas en todos los ámbitos del santuario, y de tener 5 evidencias de lo que comúnmente se denomina arte rupestre, hemos llegado a tener más de 40 evidencias en lo que es el ámbito del Santuario Histórico de Machu Picchu. Esto no es un elemento gráfico que esté relacionado con un tema inca. Esto definitivamente, el patrón gráfico responde a cuestiones pre-incas. Eh, la fecha con exactitud todavía no la hemos podido establecer. Eh, quedamos con un especialista en fechados de roca, de evidencias de este tipo, pero lamentablemente hubo problemas con la pandemia y no se pudo realizar. Pero esto no significa que Machu Picchu no lo construyeron los incas. Esto no significa que la historia cambia. Esto simplemente significa que el espacio donde está construida la yacta de Machu Picchu y muchos de los otros monumentos en el ámbito del santuario, era un espacio que era recorrido desde épocas inmemorables y que era un espacio de transición entre los Andes y la Amazonía. Es decir, había gente que se movía por el espacio y que sabía, entendía el lugar como un lugar sagrado desde antes de los incas. Este es un trabajo que se hizo en 2016 con LIDAR, se, varias hectáreas. LIDAR es un aparato que se monta en un avión. Ahora ya felizmente tenemos LIDARes más pequeños que se montan en un dron y básicamente escanean la superficie, mandan impulsos, algunos impulsos como cuando uno está dentro de una vegetación tupida, hay rayos del sol que están llegando y cruzando esa vegetación. Es exactamente lo que hace el LIDAR. Y luego de un procesamiento de estos datos, podemos eliminar la cobertura vegetal. Esto funciona de manera excepcional en lo que es Centroamérica y parte de Norteamérica, donde el terreno es básicamente plano. En los Andes es un poco más complicado porque necesitamos mantener la misma altura cuando se toman los datos. Trabajo que se hizo
con la asesoría de uno de los mayores especialistas de LIDAR, que es el profesor Fletcher de la Universidad de Sydney, y con el apoyo de distintas instituciones, como la Cámara de Comercio de Perú-Australia, como Ericsson Explorations, entre otras. Y lo que vemos aquí es un pequeño ejemplo, es la expertise. Muchas veces he escuchado algunos colegas que mencionan que la canalización del Vilcanota se dio solamente hasta Ollantaytambo, pero bueno, todos ustedes saben que la canalización del Vilcanota va mucho más allá, por lo menos hasta la confluencia con el Aobamba. Y lo que vemos aquí es un quiebre de 90 grados del río. La naturaleza no genera eso. El río antes pasaba por aquí. Los incas lo canalizaron para que genere estos 90 grados y poder aprovechar este espacio que vemos en la imagen. Este es un trabajo bastante interesante que hicimos con la arqueóloga Alicia y con el arqueólogo Emerson. El arqueólogo Emerson se encargó de reconstruir lo que es las herramientas prehispánicas y se hizo una prueba de cultivo de maíz en una de las terrazas en Choquesuizui. El personal que trabajaba con nosotros en ese momento se vistió a la usanza andina y se hizo toda una ceremonia en función también a la evidencia cronística y a los dibujos de el cronista Guamán Poma de Ayala. Son herramientas ideales para el Ande. Definitivamente la chaquitaquia fue una revolución en el mundo andino. Y obviamente los productos que sacamos, el maíz fue un maíz bastante adecuado, de unas características y tamaño preciso. Esto es un real escaneo con un georradar preciso realizado en el marco de un convenio de colaboración con el profesor Massini, que ha hecho trabajos en Cahuachi, que ha hecho trabajos en Pachacamac, que ha hecho trabajos en muchas partes del mundo. Y esto es básicamente los perfiles que se obtienen del análisis con G-Radar. Muchos de ustedes, la mayoría, deben saber a qué estructura nos estamos refiriendo. Estamos encima de ese espacio que en algún momento se dijo que tenía túneles y tesoros. Bueno, ese espacio, este recinto, ya había sido excavado en años anteriores, pero para tener datos precisos, en 2017 se hicieron estos análisis con un georradar de verdad y lo que tenemos aquí básicamente es el relleno constructivo que los incas emplearon básicamente en todo el espacio del área nuclear de la Yacta de Machu Picchu y en otros sitios monumentales del santuario. Queda descartado cualquier tema de túneles o de cámaras subterráneas en este espacio y tal como lo dijo, quien en paz descanse, el doctor Donato Amado, aquí no está la tumba de Pachacuti. En función a las excavaciones en la Yacta de Machu Picchu, pudimos recuperar restos de carbón de 3 sectores, excavaciones bastante precisas. Definitivamente se necesitan mayores fechados radiocarbónicos, no solo en la Yacta, sino en los demás monumentos en la zona. Pero a la izquierda tenemos los primeros fechados radiocarbónicos que se sacaron en 1983. El profesor Valencia estuvo involucrado en estos fechados. Wilfredo Yepes y Octavio Fernández fueron los que presencialmente realizaron la excavación y obtuvieron el carbón para realizar los fechados. El profesor Berger es el
alumno de Libby, quien desarrolla el método de los fechados radiocarbónicos. O sea, estamos hablando de eminencias, pero con las limitaciones de los fechados radiocarbónicos en su primera etapa. Eh, Surgieron muchas fechas diferentes para lo que es Machu Picchu. En función a estos últimos análisis, esto fue publicado en 2020 en la revista Radiocarbon, pudimos establecer Machu Picchu 1420, Chabamba, como les mencionaba, 1400, Choquesuchui 1380. Esto funciona de manera bastante adecuada con los fechados radiocarbónicos que se han realizado en otros espacios ocupados por los incas, norte de Chile, norte de Argentina, donde tenemos fechados de 1380, en la zona de Ecuador, donde tenemos fechados de 1400. Ochbrun ha realizado distintos fechados bastante precisos en esta zona de Ecuador, y él y otros investigadores ya venían cuestionando el tema de la idea de Pachacútec vence a los chancas en 1438 y recién empieza la expansión fuera del área de Cusco. Esto tiene que retroceder algunas décadas. Ya no podemos estar enfocándonos en un tema netamente historicista. El doctor John Rowe, conocedor, investigador, fundador de lo que es la Escuela de Arqueología, incluso en la USAC, hizo la cronología de lo que es nuestra región en función a la información que brinda Cabello de Balboa. Y Cabello de Balboa es uno de los cronistas que en el tema de cronología era el más sensato, y Rose se basa básicamente en Cabello de Balboa para establecer el 1438. Eso ya lo tenemos que retroceder unas décadas. Los incas estaban ya en muchos otros espacios de lo que en el futuro sería el Tahuantinsuyo, unas cuantas décadas antes. En 2021, el profesor Burger presentó un artículo relacionado con fechados radiocarbónicos que se hicieron a unas muestras que obtuvieron antes de enviar los restos humanos de vuelta al país, los restos humanos que fueron excavados por Bingham, y él, en función a esos fechados, saca básicamente los fechados que estamos manejando nosotros, 1420 para Machu Picchu, aunque ahora con la calibración de la curva del hemisferio sur estamos hablando de 7 años más. Estas son las unidades de excavación de 2017, de donde proceden los fechados radiocarbónicos. Eh, es importante conocer los antecedentes de las excavaciones, de los trabajos que se han realizado en cada sitio arqueológico. Los antecedentes son sumamente importantes para poder interpretar de una manera adecuada la información. Y lo que tenemos aquí es a la derecha es el plano que hemos elaborado en función a los diarios de campo de Bingham y de la gente que trabajó con Bingham. Estamos hablando de Erdis y de Eaton principalmente en 1912, las excavaciones dentro del área nuclear del monumento, básicamente a cargo de Erdis. Y fueron bastantes, pero no, como lo dijo Bingham, como lo dio a entender Bingham, de que prácticamente había excavado todo el sitio. No, no es cierto, y eso lo podemos comprobar con las investigaciones que se han realizado en los últimos años por distintos investigadores cusqueños que han encontrado contextos no alterados, sobre todo en espacios abiertos, que son los espacios a donde los buscadores de tesoros generalmente, eh, bueno, no accedían, no es la palabra, sino básicamente no les importaba más excavar dentro de recintos porque ahí era donde pensaban que podían encontrar los tesoros. En la izquierda tenemos un ejemplo
de 3 portadas, y lo que se ha excavado desde, en este caso, desde el 74, que tenemos registro, hasta el 2017, con códigos de color. Esto está también publicado, el de la izquierda, en el artículo del estado de la cuestión, donde desarrollamos todo lo que, quién ha excavado, dónde excavó, a qué conclusiones llegó, y a la luz de las nuevas evidencias, si esas conclusiones son totalmente válidas o tienen que ser reformuladas. Y el de la derecha está en el artículo de los trabajos de las expediciones peruanas de la Universidad de Yale. Este es un trabajo excepcional de la arquitecta Adín Gavazzi, con todo un equipo de personal del Ministerio de Cultura que trabaja en Machu Picchu. Es la tecnomorfología que comentaba el doctor Fernando Astete el día de ayer. No, no es un escaneo láser, todo esto ha sido un levantamiento tradicional, y adicionalmente a eso es el dibujo de elemento por elemento, y el código con el código de color es básicamente lo que el tipo de tratamiento que se le ha dado a los elementos líticos que componen este sector, que es, bueno, uno de los más importantes de Machu Picchu. Augusto Berns. El señor Augusto Berns compró una extensión bastante grande de terreno junto con unos socios, la ex hacienda San Antonio de Toronto y El Cercado. Hizo 3 compañías. Su primera compañía era cortar árboles para generar durmientes para el tren que se estaba construyendo, para la línea férrea que se estaba construyendo hacia el sur de Cusco. Su segunda compañía fue la compañía de, eh, básicamente, de explotación de minas, y su tercera compañía fue una compañía avalada por el Estado peruano en cierta medida, en el gobierno de Cáceres, para explotar sitios arqueológicos incas de las provincias de Urubamba y la Convención. Berns coloca Point Huaca del Inca dentro de su territorio. No es un mapa muy preciso. Si extrapolamos este Point Huaca del Inca al otro lado del río, estamos básicamente donde está la yacta de Machu Picchu. Lo que tenemos aquí, lo que dice Berns en su plano, es las escaleras que llevan del Putucusi a los pueblos de los trabajadores de metal. Estos ocurren a ciertos intervalos. Bueno, lo cierto es que en el marco de las exploraciones del equipo de exploraciones del programa, hemos hecho prospecciones en todo este espacio, y si bien en este lago, el lago y ruinas de Illantén, como lo menciona Berns, el lago existe y tiene exactamente esa forma. Las ruinas a las que se refiere y el sitio arqueológico no existen, y lo mismo es para el caso de Platiriayo que menciona aquí. Es decir, Berns inventa esto justamente para buscar incautos inversionistas. Berns pasa 2 años en Estados Unidos buscando inversionistas para desarrollar su proyecto. Al parecer nadie le cree. Estos circulitos pintados de amarillo se supone que son minas de oro, los rojos de cobre, entre otros. Este es un mapa mucho más preciso, elaborado por un ingeniero alemán también como Berns, pero este ingeniero está trabajando para el Estado peruano y está a cargo de hacer el camino, digamos, desde la zona de Ollantaytambo hasta Santana, hasta el actual Quillabamba. Goering hace el camino usando el camino inca de la margen derecha del río. En algunos casos se superpone, en otros casos él encuentra una mejor fórmula para salvar algunos problemas. Bueno, la mayor parte de ese camino es por donde está actualmente el tren, ¿no? Primero fue el camino mulero, primero camino prehispánico, después camino de mulas y después el camino de la riel del tren. Tenemos aquí, Goering pone con precisión lo que es montaña Machu Picchu y montaña Huayna Picchu, pero las pone al revés.
la montaña Machu Picchu la pone hacia el norte de la montaña Huayna Picchu. El resto es básicamente preciso y si hemos visto el mapa de Burns, no es comparable y en función también a los documentos que ha investigado el doctor Donato, es que Burns y Goering se conocían. Es más, Goering está haciendo trabajos en el terreno que hasta ese momento era propiedad, digamos, de Burns y sus socios, porque Burns tenía 3 socios, uno argentino y los otros 2 cusqueños. Lo que vemos, esas escalinatas que vemos en el plano de Burns son lo que tenemos aquí a la derecha, es lo que comúnmente denominamos como muralla Mándor, pero no es una muralla, es un camino ritual en dirección hacia el Yanantin. Es lo que vemos aquí en la imagen. Se han hecho excavaciones en los alrededores, en el marco del programa. Sí, han habido algunos deslizamientos. Este camino no fue culminado, pero hay un camino adicional en la parte baja. Es un camino por el que iban las personas de servicio y por la parte alta iban las personas que de la nobleza, digamos, o el tema sacerdotal. También hemos evidenciado estructuras en los lados de lo que es esta denominada muralla Mándor y hemos hallado también evidencias de una ocupación prehispánica que corresponde al periodo Quilque. Recordemos que no hay quiebres en el desarrollo cultural, sino es una continuidad. Bueno, acá podemos ver lo que es andenes orientales y esto nos lleva a un tema sumamente interesante. Es de quién llegó primero a Machu Picchu. Bueno, Machu Picchu en primer lugar nunca estuvo perdida porque la gente que vivía en los alrededores, incluso en la misma Yacta, la conocía. De las referencias que tenemos, en función a unos documentos que fueron devueltos por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos hace algunos años y que sufrimos mucho para que la Biblioteca Nacional nos pueda dar una copia en digital, aunque sea. Durante 2 años se rehusaron, pero finalmente cuando entró de ministro el señor Alejandro Neira, a la semana pudimos tener acceso a estos documentos y revisando estos documentos encontramos uno sumamente importante y acá ya está traducido al español y dice, mientras paseaba alrededor un día me encontré con la vieja ciudad donde vivían los orfebres incas de oro y plata. Recordemos que Burns pone su aserradero en lo que es actualmente Machu Picchu Pueblo. Ahí estaba el aserradero, la primera empresa de Burns. La Yacta está básicamente a un paso. Y lo que dice aquí, veamos la parte final, al pie de la misma montaña en la que esta ciudad se encuentra, existen muchas fuentes grandes labradas en la roca de la más hermosa factura. El camino a esta ciudad consistía en peldaños trabajados en la roca, pero han sido inutilizados. Lo que vemos en la fotografía es el estribo del puente de Andenes Orientales. Es el estribo que está, bueno, acá en esta imagen no sale, pero en el grupo 6 de Andenes Orientales, ese es el estribo que tenemos. O sea, es un puente inca. Los peldaños, el camino a esta ciudad consistía en peldaños trabajados en la roca, pero han sido inutilizados. Los peldaños trabajados en la roca es lo que tenemos justo al inicio del camino de Andenes Orientales al costado del río. Las fuentes grandes labradas en la roca de la más hermosa factura son 8 en Andenes Orientales, algunas asociadas con cuevas, que son lugares de conexión con el mundo mágico. Las tenemos, son estas que tenemos en todo el recorrido de Andenes Orientales. Y el tema aquí que dice, las construcciones de piedra están allí completas, pero todas sus entradas han sido selladas por piedras cuidadosamente construidas en la pared.
Esto no es la Yacta, es una fotografía de Fellós del 42 en Cachabamba, que serviría como un ejemplo de lo que Burns está mencionando para la Yacta de Machu Picchu. Estamos ya seguros con una certeza científica de que Burns subió a la Yacta de Machu Picchu por el camino de andenes orientales. Y esto aproximadamente en la década, a comienzos de la década de 1870. Estas son fotografías comparativas que ya ustedes habrán visto en alguna exposición o en algún folleto que publicamos. Todavía mantenemos la comunicación con la National Geographic, que está digitalizando las más de 11.000 fotografías que tomaron las expediciones de Bingham de 1911, 12, 14, 15 en el mundo andino, no solamente en la Yacta de Machu Picchu. De la Yacta son aproximadamente 800 fotografías, pero aquí podemos darnos cuenta de los procesos por los que ha pasado Machu Picchu, en muchos casos, sobre todo lo que es arquitectura imperial, arquitectura que fina, digamos, no han habido mayores intervenciones. Los templos, los palacios se han mantenido incólumes, pero la arquitectura que es de Pirca sí ha sufrido los embates del tiempo, los hastiales han sido restaurados, los trabajos que desde la década del, digamos, del 30, el Estado peruano le pone mayor énfasis a la restauración de Machu Picchu, en el 50, luego del terremoto, con más fuerza, responden al momento en que han sido realizados y no hay nada que cuestionarle a los arquitectos, arqueólogos, trabajadores, ingenieros que intervinieron en esos momentos, porque lo que hicieron fue básicamente evitar que las estructuras continúen degradándose. La tercera quema de Machu Picchu, porque durante 1912 el trabajo de liberación del espacio consistía también en quemas. Obviamente, actualmente eso no está permitido. Las fotografías son una fuente de información muy, muy importante. Podemos identificar a personajes históricos. Los tres señores Fuentes, Richarte y Álvarez tienen sus casas en Machu Picchu. Probablemente Fuentes tiene su casa también en lo que es el actual Intihuatán, en la zona de hidroeléctrica, y tiene una casa provisional en lo que es la Yacta para hacer algunos cultivos. Richarte y Álvarez están más o menos de manera permanente en la Yacta. George Eaton, que está a cargo de la excavación de las 52 cuevas, si la memoria no me falla, de las 52 cuevas iniciales, porque luego Eaton se tiene que ir y Erdi se hace cargo también de la excavación de las cuevas, y el gendarme Jiménez, que es alguien representativo del gobierno que siempre los acompaña. El plano de Vilcabamba, el primer plano de la zona, porque Machu Picchu primero está dentro del área de Vilcabamba. Acá tenemos Intihuatana, nos está refiriendo a la Intihuatana de Machu Picchu, se está refiriendo a la Intihuatana de Hidroeléctrica, la Hacienda Silque, la Casa Hacienda, y Tambo, Ollantaytambo. Aquí tenemos que ya cambiar el chip con respecto a la idea de Machu Picchu como el lugar de holganza de Pachacuti, de la Hacienda Real y estas cosas. Machu Picchu lo tenemos que entender a la luz de las últimas investigaciones en los últimos 10, 15 años como un centro político, religioso y administrativo que es la cabeza de las zonas de Vilcabamba y de Pichu y que está construido justamente en un lugar neurálgico de interacción entre los Andes y la Amazonía, acceso a productos amazónicos, hoja de coca, algodón, plumas de aves exóticas y uno bastante importante que es plantas medicinales, y sin desmerecer el tema de lo que es oro y plata de las minas de Vilcabamba.
Esto, en función a este documento de 1568, es que John Rowe define o suelta la idea a comienzos de los 90 de Machu Picchu como la hacienda real de Pachacute. Y Rowe lo que está diciendo básicamente, si la mayor parte de los terrenos que están en la parte baja, de acuerdo a los informantes, le pertenecieron a Pachacuti, a Inga Yupanqui, entonces los terrenos de la parte alta también le pertenecieron a Inga Yupanqui, entonces Machu Picchu es una hacienda real de Pachacuti, de Inga Yupanqui. Eso ya es sumamente cuestionable y si lo podemos ver en el mismo documento, hay terrenos que le pertenecen a los hijos de los señores de Cusco, a Mamagogio, a Topa Inga, Entonces no son todos los terrenos de la parte baja del valle que le pertenecen a Inga Yupanqui. De acuerdo a los informantes, los agustinos están quieren más tierras, las autoridades en Cusco mandan a hacer una evaluación de estas tierras que supuestamente están eriazas, donde también está Machu Picchu, la Yacta, y los informantes son los incas principales y viejos de la zona, sobre todo de la zona de Amaibamba. Ellos están también indicando que son descendientes de Pachacuti. Entonces, intrínsecamente están indicando que ellos también tienen algún derecho sobre estas tierras. Y aquí una información que viene del libro de Silke, que fue transcrito en su totalidad por el doctor Donato. Y aquí está la clave. Las tierras fueron de los ingas antiguos, lo que está resaltado en amarillo, de los ingas antiguos dedicados al sol y a las huacas. De los ingas antiguos, el tema político, dedicados al sol y a las huacas, el tema religioso. Es decir, Machu Picchu, una propiedad estatal. La fotografía de el 23 de julio de 1911, el sargento de la Guardia Civil, Fabián Carrasco, en el campamento de Mandorpampa. Una de las primeras fotografías que toma Bingham el 24 de julio, el Templo de las Tres Ventanas. Y todo esto, todas las investigaciones, la conservación, la gestión de Machu Picchu, es un equipo de aproximadamente 250 personas que se desviven porque Machu Picchu y los demás sitios que están con obvias limitaciones, sobre todo de índole presupuestal que se tienen, que estos sitios estén de una manera adecuada, conservada, para el disfrute de los visitantes, sin olvidar que el eje del desarrollo debe ser la conservación del patrimonio y no una demanda indiscriminada desde un aspecto netamente mercantil. El doctor Fernando Astete, realizando en el 89, si no mal no recuerdo, o el 91, las excavaciones en el Cerro Vizcachani. Al fondo tenemos la montaña Salcantay, el nevado básicamente más importante de la zona, la deidad más poderosa junto con el Ausangate de la región Cusco, que está 20 kilómetros al sur de Machu Picchu. No se ve desde la Yacta, pero sí se ve desde la cima de la montaña Machu Picchu, como podemos ver esta imagen. La fotografía, obviamente, desde la cima de la montaña Machu Picchu. Esta es una fotografía desde la Vizcachani o San Miguel, está la Yacta, el Huayna, la montaña Machu Picchu. Esta es una vista desde el Putucusi. La vista desde Yactapata, que es otro sitio excepcional de los incas. La vista desde Intipunku, que la mayoría de ustedes también conoce. La vista desde uno de los nuevos segmentos de caminos que llegan a la Yacta que evidenciamos en 2014. Esta es una vista cenital de lo que es la montaña, la cima de la montaña Huayna Picchu,
hay construcciones de arquitectura imperial netamente también en la cima de la montaña Huayna Picchu. Bueno, la fotografía desde la cima del Huayna Picchu, Templo de la Luna y lo que es la Gran Caverna, y esta fotografía que es eh, lo que resume básicamente la sacralidad del espacio y el resguardo que le da el Salcantay a este lugar que la naturaleza generó justamente para que los incas lo construyan. Ahí tenemos la Yacta y la montaña Huayna Picchu. La fotografía es tomada desde, si tiramos una línea recta, son 8 kilómetros, Chascapata, es un sitio arqueológico que no es de muy fácil acceso, pero desde donde se ve Machu Picchu realmente en todo su esplendor. Ya para finalizar, siempre hablamos del valor universal e excepcional. Y esta es la definición eh, clásica de las directrices operativas de UNESCO, ¿no? Una importancia cultural o natural tan extraordinaria que trasciende las fronteras nacionales y cobra importancia para las generaciones presentes y venideras. Esto básicamente significa que Machu Picchu no es solamente de los cusqueños, no es solamente de los peruanos, es de toda la humanidad y es tan importante que toda la humanidad está obligada a conservarla, a disfrutarla, sí, pero a conservarla también para que nuestros nietos y nuestros bisnietos puedan y tengan la dicha de poder ver el sitio. Aquí en la imagen tenemos el ejemplo de Petra en Jordania. Eh, Esta es una cita de un especialista: necesario incentivar la participación de la población en el desarrollo de productos culturales, tanto en la conservación como en la incorporación a su historia local y en la formación de pequeñas empresas de servicio que permitan su beneficio económico. Se debe establecer sistemas de organización y capacitación que incorporen a la población en la gestión del turismo cultural. El turismo en nuestro país es netamente un turismo cultural y tiene que haber beneficios de una manera ordenada, definitivamente, para todos. El patrimonio cultural, de acuerdo a ICOM, no puede convertirse en un producto de consumo, ningún objeto, de una relación superficial con el visitante. Tiene que haber algo más profundo y está en manos de los guías y licenciados en turismo de lograr transmitir la información de una manera correcta con las herramientas que ustedes tienen, con las cuales han estudiado, las cuales han practicado y realmente generar esa satisfacción en el visitante. Mucho, mucho y un gran porcentaje de la satisfacción del visitante depende de ustedes. Y con esta fotografía terminamos. No les voy a decir en dónde es, no les voy a decir quiénes son los personajes. Esto queda para tarea y, bueno, lo discutiremos en una próxima exposición. Gracias. Eso sería todo por nuestra parte. Quedo atento a las preguntas.